Bueno, él es Bernardo, también que agregó 2 módulos. Ahora hace poco agregamos 2 módulos más sobre XSS que le vamos a contar, que es esa falla. Y bueno, y también estamos formando tipo un equipo de seguridad informática en Nord-Est que se llama Simbax, y somos, o sea, todavía estamos en el proceso de implementación de eso, ¿no? La cuestión es documentar toda la información. Estamos trabajando en trabajo en el gobierno, él trabaja en el dentro de una facultad ya de San Peña, y todas las cosas que hacemos por ahí de seguridad de documentar y después subir a la web. Pero la cuestión es que si alguien se quiere sumar, todavía está muy básico todo, ¿no? Pero si alguien se quiere sumar después, bienvenido, ¿no? Bueno, la página es simbax.net, que todavía no tenemos un WordPress, hay que actualizarlo, y seguramente vamos a estar subiendo ahí las presentaciones por ahora, y después lo demás. Bueno, primero un poco de teoría, unos slides nomás, sobre qué es seguridad. La seguridad comprende la seguridad física y seguridad lógica, ¿no? La seguridad física es tratar de mantener todos los recursos tangibles de la empresa. Por ejemplo, poner un señor de seguridad en la puerta del centro de cómputo para que no ingrese a los servidores. Sería una seguridad física. O por ejemplo, un acceso biométrico con el ojo. Todo lo que comprende la seguridad física de poder acceder al lugar físico de la empresa. O sea, la persona nace sin una seguridad lógica, en el sentido que tenemos firewall y IDS, y entra un chabón a nuestro centro de cómputo, agarra la cinta de acá, ¿sí? O sea, una señora con la pala. ¿Una señora con? La pala. ¿Cómo una pala? Le cortó un troncal. Ah, sí. No, y después de la limpieza también. Por ejemplo, nosotros en los suizos por ahí que tienen gobierno, por ahí hay gente que está todo un desastre por ahí. Perdón, no gente por ahí los suizos que son los troncales, y están todo el aire libre así. Por ahí viene alguien que toca algo así porque limpia, ¿no? Y se desconecta todo y nadie sabe por qué. Y había sido que era una limpieza que vino, tocó y listo. Bueno, las amenazas son desastres naturales que van a ser terremotos, esas cosas. Por ejemplo, entonces ves que las KIP, acá en Buenos Aires, que es el centro de cómputo, no sé si uno de los más grandes acá de Argentina, tiene una seguridad que contra incendio, supongamos que está el centro de cómputo en un piso, se cae al primer piso, la cuestión de seguridad. Por ejemplo, ocasionada por el hombre, tendría que ser que robo, hurto, por ejemplo, esas cosas. Y esto lo que le agregamos es capacitar contra ingeniería social. ¿Alguien sabe lo que es ingeniería social? Bueno, ¿quién dijo así? ¿Quién? Un tipo que se hace pasar por la información a través, o sea, sin que vos te des cuenta, charlando, hablando. Sí, exactamente. Kevin Mitnick. Sí, exactamente. La palabra concreta. Es uno de los capos, seguramente allá en la Sudeca fue y hizo Bueno, inventaron una caja azul que no existían todavía las computadoras. Se dedicaban a robar información de la empresa haciéndose pasar por técnicos y les falsificaban la información. Y bueno, eso sería la ingeniería social. Sí, o sea, era un tipo ciego que hacía eso, no me acuerdo el nombre. ¿Sí? Pero, bueno, sí, por ejemplo, también eso del pendrive que agarrás así, está la secretaria y decís, bueno, poneme este pen así, y tiene un autoram, pongámosle. Bueno, ahora nos está volviendo mal, lo ponemos, creo, no sé, qué tal seguridad, y le metes un malware, después puede hacer una conexión para conexión remota, ¿sí? Bueno, esas cosas creo que son, en fin, es bastante complicado todas esas cosas, pero quería que es una de los tips más importantes también. Y bueno, la seguridad lógica vendría a ser lo que es firewall y todas las cosas que vamos a hablar nosotros, que es la programación, cómo filtrar las variables, toda esa cuestión de cómo que no accedan los atacantes, o ya sea atacantes o ya sean personal de la empresa, por ejemplo, a una información que no debería entrar. Bueno, de afuera pues, con firewall, y desde adentro que el sistema tenga que ser una graduación de permiso, etc. Y bueno, y los pilares principales de seguridad son confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio. La confidencialidad es que los datos deben ser solamente accedidos por personas que tengan acceso a ese recurso. ¿Tá? Y la integridad vendría a ser que una persona X no puede acceder a un recurso y lo modifica.
O sea, que creía que rompiendo integridad está rompiendo confidencialidad en la mayoría de los casos. No sé si están de acuerdo con eso. Y disponibilidad es que el sistema debe estar totalmente disponible cuando el usuario lo necesita hacer uso. Por ejemplo, necesitamos acceder a sacar un pasaje de avión y cae el sistema y no podemos hacer y está perdiendo plata en la empresa, ¿no? Y bueno, acá ataques, por ejemplo, de Daniel Rousseau, ¿quién conoce eso? Que son ataques de, creo que hay una charla de esas cosas, que tratar de que el recurso llegue a colapsar en la memoria y que caiga su memoria y el recurso no esté disponible. Y no repudio es que el usuario no puede no puede negar que lo haya hecho eso. O sea, si hizo eso, no puede negar el sistema de tratar de verificar eso. Por ejemplo, eso se hace con las firmas digitales. Cuando vos firmás con tu llave privada, una vez que llega el documento, vos no podés negar que vos no lo firmaste eso, porque solamente la llave privada la tenemos, nada más. ¿Por qué es importante la seguridad web? Nosotros lo que vimos, bueno, yo soy de 2008, pero con nueva seguridad, sí. Y lo que veíamos antes era que supuestamente atacaban más a los FTP, que son SMTP, esas cosas. Ahora, básicamente el ataque de los hackers son más que nada varios crackers, a los sitios web. Primero que nada, siempre verifican el sitio web. Siempre verifican una falta del sitio web y a partir del sitio web, si quieren acceder, van a empezar a escalar a determinado servicio o a toda la red. Nosotros, por ejemplo, hicimos una auditoría con él a una empresa conocida que tenía un fallo de seguridad solamente en el sitio web. Un fallo que nos obligó a entrar a toda la red. Toda la LAN era nuestra. Encima lo que tenían era que las claves de seguridad, una clave de seguridad que sacamos la SAM de Windows, a partir de web, sacamos la SAM, la craqueamos, obtuvimos acceso remoto por un sitio remoto, y ahí teníamos la confianza de todas las mismas máquinas y empezamos a acceder a todas las mismas máquinas porque casi todas tenían el mismo pago, o algunas estaban en blanco, seguíamos todos aquí. A partir de la web, casi siempre se puede llegar a acceder, obviamente determinando la configuración ahí de la LAN, que podría estar en un DMZ, en este caso estaba todo. Bueno, acá está el experto en Sí, lo peor de todo es que yo entré hace 5 días y nadie se dio cuenta, siguen la misma contraseña, siguen entrando, ya sigue bajo nuestro control la red de ellos, así que... Sí, nosotros le informamos, pero no, tampoco nos hicimos público nada, no hicimos caso. Si quieren a alguien, nada. Usa correo. Si quieren leer, le bueno, ¿y qué es un TOTEX? Es una aplicación resultada en PHP y MySQL que consiste en poder estudiar, comprender y aprender fallas web. Esta herramienta está orientada a los aficionados de la seguridad informática y quieren realizar sus pruebas de una forma segura y ética. Ética en el sentido de que solamente lo hacemos en local code, ¿no? O sea, hay toda una teoría bastante extensa de lo que es ético y esas cosas. Por lo que esto lo que se hace es, vos agarrás, tenés tu aplicación, la podés estudiar tanto el código vulnerable como no, y las técnicas de pentesting que hay. Eso obviamente estudiando en otro lugar, pero poder aplicar las técnicas de pentesting en esa aplicación. Y bueno, el .NET está en la versión 1.0, está subversionado, o sea que está en servidor de versiones. Y las fallas que tiene son el SQL Injection, remote local y file inclusion, directo y transversal en descargas, bypass global, XSS y CSRF. Vamos a ver. Bien. ¿Alguien conoce alguna falla de estas? SQL Injection, seguramente. Sí. Bastante. Más o menos. Y esta falla de SQL Injection es la primera en el top 10 hay una sección que se llama OWASP, que está primera en el ranking de vulnerabilidad de web, o sea que siguen cometiendo esta inyección y esto pasa de creo que la primer paper que salió fue en el 2000, si no estoy confundido, o sea, 10 años o 12 años y se estaba cometiendo lo mismo. Creo que con el uso de framework y esas cosas también se va a ir cada vez más depurando más el software y cada vez va a ser un poco más seguro, pero seguramente van a descubrir nuevas fallas. Demuestro cómo es un TOTEX. Bueno, la instalación lo que es descargar, hay un paquete de .tar.gz, lo descargas nomás y cuando lo descargas en tu document root de Apache, ¿no? Te va a tirar un error seguramente porque no está la base de datos y hay que ir a un archivo de configuración que es, a ver, igualmente ahí en el error le dice, lo que pasa es que no quería borrar la base de datos porque tenía unas cosas.
En este archivo de configuración lo que hacemos es colocar el server, que es lo que actúa en este caso, el usuario de la base de datos y el paso. O sea, un usuario de MySQL en este caso. Con esas cosas, nosotros ya tenemos corriendo el totem. Y acá lo que empieza es lo que básicamente tiene un usuario que se llama admin, que la contraseña es 123 y A mayúscula. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos registrarnos, se puede crear un usuario, ¿no? Por ejemplo, Barca, y contraseña ponemos 1, 3, 4, 5, 6, y el email, vamos a poner un email cualquiera. Bueno, el password debe ser de mayor a 7 caracteres. O sea, lo que hice también fue tratar de hacer una política de seguridad en el sentido de hacerla fuerte a la seguridad, a la contraseña. Vieron que hay una política de contraseñas, el password debe ser mayor a tanto para que, por ejemplo, si un password es de 1, 4, 5, 6, ¿cómo piensan que se podría llegar a romper eso? Fuerza bruta, diccionario. Diccionario también. Creo que Facebook tiene una vez, no me acuerdo si era Facebook, que yo intenté con una contraseña y me dijo que su contraseña no puede ser una de un diccionario, ¿no? Era como si me comprobaba si mi contraseña estaba en un diccionario, en un diccionario que tenía, y si tenía no me lo dejaba para las cosas de uso. Y este también debe contener una minúscula, una mayúscula y un número. O sea, si nosotros ponemos 8, por ejemplo, acá, me dice que debo estar conteniendo por lo menos una minúscula, una mayúscula y un i. O sea, eso es para que sea un poco más fuerte. Obviamente después le podemos llegar a poner, qué sé yo, que sean un carácter especial, como numeral y todas esas cosas. Eso lo hace yo lo hice con expresiones regulares. Debe haber otra manera de hacer. ¿Es código libre la aplicación? ¿Eh? ¿Código libre la aplicación? Sí. Ahora vamos a ver dónde está. Para que lo estaban subiendo. Bueno, esta es la bienvenida. Bueno, acá dice lo mismo que hoy en la presentación. Bueno, y acá dice nunca suba esto a un servidor porque tiene fallas de internet, fallas web, ¿no? Pueden comprometer al hosting. Bueno, y acá están los módulos que hay, están SQL y tenés login bypass, numbering, o sea, vulnerabilidad con números, cuando se consulta con números, con string y con blink, que ahora vamos a mostrar. Inclusión, remote, local, en descarga, upload, XSS, que tenés persistente y no persistente, duplicado, y CSRF, y la configuración. Esto es lo que les decía acá, podemos resetear la base de datos, crear. Nosotros cuando poníamos el usuario ahí, directamente entonces nos va a dirigir a este lugar, que es con la configuración, ponemos crear y nos va a crear toda la base de datos. Y ahí empezamos a trabajar con esto. Bueno, cuando hacemos clic en SQL, cuenta que es SQL injection y tendrá falla a completar. ¿Está? Bueno, SQL injection que es cuando nosotros podemos meter código unitario de SQL en una consulta. O sea, si están pidiendo, por ejemplo, un número y nosotros traemos a partir de una variable de un usuario un campo para hacer la consulta y no verificamos que eso sea un número totalmente, seguramente alguien ahí se puede llegar a meter código SQL y empezar a hacer consulta a base de datos, al motor de base de datos. Y login bypass, esta es la primera vez cuando se empieza a explicar básicamente siempre qué es SQL injection. Fíjense, por ejemplo, acá, este es un código de un login. ¿Qué es lo que pasa? Se toma a partir de un formulario, se toma por voz el usuario, el password, se encripta el password con 9 cuando se elige la base de datos y se realiza la consulta. Seleccionamos todo el usuario cuando nosotros es igual al usuario, lo guardamos acá y el password, ¿no? Y realizamos la consulta directamente. ¿Qué es lo que pasa? En este caso nosotros no estamos filtrando esa variable que nos está llegando y se puede empezar a meter código acá en la variable usuario, por ejemplo en SQL empezamos a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, en el login bypass tenemos este login, que es un login común, ¿no? Que usa la misma tabla de usuario. Por ejemplo, si nosotros no lo veamos,
No es decir, bueno, esta es la consulta, seleccionamos todo, el estado solo con solo sea admin, y el password está cacheado en M5 y no dice acceso permitido. O sea, bueno, ese es el login, ese es el panel de la notificación que entró. Ahora, ¿cómo se verifica si es vulnerable? Casi siempre se pone una comilla simple. Y ahí tiene un error de SQL. Fíjense que dice cerca de, acá, dos comillas. ¿Por qué eso? ¿Saben? Bueno, ¿por qué dos comillas, no? Se está quejando SQL, está diciendo que hay un error de sintaxis porque hay una comilla sin cerrar. Fíjense que cuando nosotros le pasamos la variable usuario, nosotros le ponemos con comillas, porque los temas van delimitados por comillas simple acá. Y nosotros al pasar una comilla, estamos poniendo 3 comillas acá, y está interpretando eso, se va directo al motor de base de datos y ahí se ve qué pasa acá, ahí tiene una comilla, no se está cerrando. ¿Entiendes? Y ahí tiene un error de SQL. Obviamente que eso es porque yo le digo acá que tire el error de SQL. Quiero que si no hace la consulta, que no tire el error de SQL, no tire el error de SQL. Eso en un sitio web ya, los errores tenemos que tratar de obviar cuando, o sea, en el de producción no, tenemos que ponerle cuando, no, como en el de desarrollo podemos poner todos los errores, y después en el de producción hay que tratar de obviar todos los errores de los jugadores y todas esas cosas para no dar mucha información al usuario, cosa que le cuesta un poco más. Y una forma de poder hackear esto, o sea, de bypassear sentido del login, es, yo sé que hay un usuario, casi siempre en el login hay uno que es admin. Entonces podemos probar con distintos usuarios, pero por ejemplo administrador puedo poner admin. Comilla simple y vamos a ponerle bueno. Acá que lo estoy haciendo, estoy poniendo administrador, comilla simple, no sé si se ve, guión es para que sea comentario, ¿no? Entonces me va a comentar ahora toda la información que le voy a mostrar. Y acá cierro la comilla, una comilla que me va a sobrar, ¿no? La delimito y mato toda la consulta para que mate lo otro, fíjense acá. ¿Cómo ven? Acceso no permitido. ¿Por qué me dice acceso permitido? Porque no hay un usuario que sea administrador. Pero fíjense cómo es lo que está pasando acá. Esta comilla de programador, la que está en el código. Esta comilla es la que agregué yo, ¿no? Administrador y la todo esto lo toma como comentario SQL y no lo interpreta. Fíjense que no me tiró un error de sintaxis como hoy. ¿Por qué? Porque no está sobrando una comilla ya. Ahora estoy matando todo esto. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros tenemos un usuario y vamos a poner, por ejemplo, admin, estamos ingresando sin algo en diseño, se ingresa directamente. Esto lo hay casi, bueno, no. A veces que vamos ya a ingresar así, haciendo en los logins se verifican si están por ahí probando, pruébenle así con una comilla simple, esas cosas, y puede ser que algunas tengan estas vulnerabilidades de no filtrar el string. Y otra forma también de poder ingresar es en el caso que yo sepa un usuario. Vieron que por ahí en los CMS pone que tal noticia escribió un usuario, ¿sí? Entonces podemos llegar a sacar información a partir de eso y poder probarlo en los logins. Después, todo lo que sea información para nosotros es importante para hacer su pentesting. Toda la información que venga, más si es blanco, o sea que nos tenemos el código fuente, todo es importante de recolección. Primero se recolecta los datos, se recolecta y después se empieza a tratar de atacar por sitio. Y otra forma también es, por ejemplo, poniendo OR 1 igual a 1, que lo que se hace es que OR, como ustedes saben, es una sentencia que si algo es verdadero, todo lo demás es verdadero. Entonces acá lo que se hace es que le puse una comilla, cierro la comilla anterior y coloco OR 1 igual a 1, guión, y mato todo lo otro que me viene SQL. Ahí se ingresa como el primer usuario de la base de datos. ¿Está? En este caso se ingresa como admin. Bueno, ¿y cuál vendría a ser la solución en esto? ¿Quién? A ver. No. ¿Cuál podría ser la solución acá? ¿Filtrar qué sería? Filtrar la comida. Filtrar la comida sería una. Sí, o sea, a ver, código vulnerable. O sea, no permitir que los nombres de usuarios sean con comida. No, pero, a ver. Función PHP. Sí, hay funciones PHP que quitan la comida, porque nosotros estamos trabajando con string. Casi siempre cuando se trabaja con string, si tiene razón, lo que se hace se limita con comillas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de que no coloques comillas simples. Sí, o si, claro, si pones la verdad. O si pones las acá, también podría ser con una Si ponemos JavaScript, si querés.
la función esa que da. Pero en este caso, bueno, por ejemplo, hay una función que se llama MySQL Real Estate String, que lo que hace es, si vos pones comillas, te la escapa. La escapa y te la pones en una barra, no sé qué, te lo daba un string nomás, como se interpreta en código SQL. Después hace slash, que es parecida. La diferencia es que creo que MySQL escapa mucho más caracteres, escapa null, byte null y una cosa más que hace no. Y esta que es, creo que es la mejor, Implementation Statement, que es acá todo lo que nosotros pongamos lo he interpretado como SQL, o sea, se separa lo que es del código de lo que ingresa el usuario, totalmente independiente. Entonces nosotros podemos poner muy simple y no va a pasar nada, no va a interpretar ese SQL. Eso es lo mejor y esto creo que es lo que más se usa para estas cosas. Y así según dice la OSPO también. Y después también otra creo que es haciendo procedimiento almacenado. Creo que otra muy buena ventaja también contra estas cosas. Y bueno, la diferencia del procedimiento almacenado es que es mucho más rápido, a veces se ejecuta del lado del servidor, del SQL. Bueno, la otra es, estos ataques son, por ejemplo en este caso nosotros tenemos un input que mandamos un ID para ver esto de ¿no? Por ejemplo, fíjense, nosotros estamos enviando acá por get el ID igual a 1, no sé si se ve ahí, y me trae, en este caso me trae, sí, lo que está haciendo acá es traerme todos los datos cuando el usuario tenga el ID igual a 1, me trae el usuario, el password, el mail. Esto es cuando por ejemplo vemos las noticias, dice noticia.php, ID igual a 133, ahí está haciendo una consulta a la base de datos y está teniendo todos los campos de esa noticia cuando es a 333. Y ahora, si esto no se filtra, nosotros podemos meter código en SQL ahí y empezar a sacar información. Esas creo que son las principales, o sea, cuando ¿vieron eso que se te pasean las páginas web, como los de Facebook y eso? Casi siempre se accede por acá, por SQL Inject, en la librería, la vez. Por ejemplo, un amigo me mostró una falla, que era muy grande en la FIP, que tenía SQL Injection, y los vagos le entraron a la FIP, tenían shell y todo, o sea, que no construir la shell, tenían acceso así, pero después se dieron cuenta y pero, o sea, lo que veis, que es increíble cómo hay fallas de SQL Injection, hasta la FIP la FIP maneja mucha información. Yo no creo, sí, en la FIP se puede comprobar así, tipo, información de cada uno, ¿no? O sea que seguramente si se metían mal los chicos, capaz podían hacer más cosas. Lo que pasa es que se dieron cuenta rápido. ¿Y cómo se ataca esto? Hay una vulnerabilidad en la FIP que se puede cambiar los datos porque tiene hay una contraseña en el ANSES. En el ANSES era. ¿En dónde? En el ANSES, la página del ANSES, porque se supone que todos tenemos una contraseña predeterminada, digamos, que nadie lo sabe, nunca no nos avisan. Si no lo cambiamos se puede ingresar y cambiar los datos. ¿Y cómo? Pero tenés que averiguar si se averigua el quill a través de otras páginas buscando información sobre cierta persona. Si se va ahí en la página ahí donde se cambia la contraseña y empieza a poder editar los datos. Claro, generar la contraseña y puede empezar a editar los datos. Y lo feo podría ser que te cambie la dirección y te mande a votar usuario. Si quiero. Estaban mostrando los chicos de Intel Seguridad. Sí. Pedro, mostrar eso. Es horrible. Bueno, eso no. Pero no era un SQL Injection, eso era una. No, claro, te decía nomás, me confundí con el AFIP y el. Sí, esos son tipo, más o menos como el tema del password, esas cosas, cómo usar. Por ejemplo, hay la cuenca. Bueno, no hay que manejar mucha información loca, pero bueno, mi novia está en la cuenca y le dan un usuario que es la libreta, creo, no sé cuál, o el nombre, y la clave para todos son 1, 2, 3, 4, 5. O sea que vos en la libreta le puedes acceder a todo, a cualquiera mirando la información que tiene. Pero eso son políticas de seguridad, o sea, en el sentido de que tendría que darle una contraseña aleatoria y después que cambie. En la UNE, por ejemplo, tiene la UNE virtual, que es peor, tu número de usuario es tu DNI. No puedes ver el perfil de cada uno y es tremendo DNI. Sí, eso también lo encontramos en una falla, Bernardo encontró en el ISS, ahí en ese sistema también. Bueno, el ISS casi todos los sitios tienen un ISS también. Ahora vamos a mostrar. Nosotros en la universidad quisimos poner una política de contraseña porque las universidades generalmente tienen eso. Nos dan un montón de consultas que no podían acceder, que no se acordaban la contraseña, entonces por eso se opta por eso y el usuario después puede cambiar si quiere la contraseña, después nosotros nos hacemos responsables si él no cambia la contraseña. En la letra chiquita le ponemos.
Es, Sí. es por una política de que el usuario casi nunca se acuerda la contraseña que se pone. Sí, tendría que cambiar después la contraseña. Bueno, y ahí, lo que pasa es que la contraseña es toda una política, tipo, que vos le obligás a que tenga más de 5 caracteres y que cambie cada tanto, y capaz que el privado termina poniendo la contraseña ahí, pegada en el monitor o cosas así, de pasar. Es todo un pro y contra que tiene, pero... ¿Sí? Por ejemplo, acá, bueno, en la facultad nosotros tenemos necesidad y, bueno, el nombre de usuario es el legajo de cada uno. Sí. Y la primera contraseña, o sea, la contraseña cuando se resetea tu cuenta es el DNI. Pero una vez que entraste, el mismo servidor te forza a que cambies la contraseña. Digamos. Bueno, esa es buena. O sea, al principio te la da y después la termina de cambiar, esa sería la buena. La mayoría de las personas debe volver a poner el DNI. No, pero bueno, pero la cuestión es que, por ejemplo, en el sistema que yo estoy a cargo, también, o sea, te obliga a cambiar la contraseña. Yo le creo un usuario a un gente, a alguien que está usando el sistema, y el sistema está en Delphi, ¿no? Y te obliga a cambiar la contraseña, pero vos puedes poner, o sea, después puedo volver a repetir la contraseña. Lo mismo, pero es todo un tema la contraseña. Bueno, y este es un ataque, yo no quiero mostrar mucho por ahí los ataques porque son muy aburridos, pero la cuestión es cómo se ataca acá, se ataca por union, la sentencia union, no sé si conocen que es unir select. Entonces lo que se hace siempre se pone -1 para que no me traiga nada. Si yo pongo -1, el -1 no va a existir nunca, hay una ID menor a 0. Así siempre empiezan a implementarle a partir de 1. ¿No? Entonces no me trae nada para que no me moleste. Y ahí lo que se hace es, se coloca arriba union, select, y se pone una columna que es un número. Y ahí me empieza a tirar, mi error la consulta dice que tiene un número diferente de columnas. O sea, me está dando información ya. Entonces pongo otra columna, 2, me sigue tirando lo mismo, 3, bueno, creo que tiene 4, 6, 5, 6. Y ahí se ejecuta la consulta, ¿no? Ahí no está tirando ningún error porque la consulta se realizó perfectamente. Porque una de las cualidades de Union es que cuando vos unís los Union, se unen los select, tienen que tener las mismas salidas, la misma cantidad de columnas, esos select que va a hacer. Entonces lo que hacemos acá es que tengan la misma cantidad de salidas, que son 6. En este caso es select all y me trae las 6 columnas. Si fuera select nombre, coma, email, serían 2 columnas porque me está trayendo 2 columnas solamente de ese select. Y acá lo que se hace es se empieza a colocar información que nosotros queremos que salga. Por ejemplo, en el 2 podemos llegar a poner que me salga el usuario que está logueado así, con una función de MySQL. ¿Ven? Y ahí me dice que el usuario es un tote que está dando otra cosa. O por ejemplo, ¿qué más? La base de datos la que está conectada, database, es una función. Y me dice que la base de datos es un tote, por ejemplo. Otra buena que yo siempre la usaba, esto es bueno para cuando... Esto, por ejemplo, DataID, es cuando nosotros encontramos un SQL y queremos saber qué es, si es un Linux o un Windows, por ejemplo, con esto sacamos buena información porque esto, por ejemplo, es una ruta de Linux. Si no, me va a salir C2 puntos, D2 puntos, lo que sea, y estamos atacando en un Windows, en un Linux. Ah, si un Linux, bueno, ahí empezamos a ver qué podemos hacer con Linux, porque son determinados ataques, por ahí que se hacen en uno u otro. Y, por ejemplo, hay una tabla que se llama, bueno, esa no, pero, por ejemplo, para saber si, por ejemplo, acá se puede empezar a rutear para verificar qué tablas existen. Por ejemplo, coloco from, vamos a poner user, me tira un error. ¿Vieron? Hay todos scripts que se hacen en Perl, por ejemplo, en el lenguaje que quieran, que tienen todo un diccionario de tablas que usan siempre los administradores cuando crean, y le empezás a tirar así, y ahí te va diciendo, bueno, este existe, esta no, así. Y siempre es diccionario de tablas llamado usuario y user administrador, porque nosotros no queremos otras tablas. Vos querés solamente la del usuario para saber la contraseña y después vas a acceder y decirle, che, mira, Blanco, esto seguimos hasta tu cocina, van a hacer. Pero fíjense, si yo pongo yo tengo una tabla que se llama usuarios. Usuarios. ¿Vieron? Ahí se ejecuta. Siempre que se ejecuta significa que la consulta se realizó, porque si no me va a tener un error. ¿Y cómo se puede llegar a ver las columnas? En vez de acá poner acá, se pone acá la columna en este lugar. Entonces yo digo, bueno, tráeme todo, o sea, seleccionarme el tal usuario y traerme la columna, por ejemplo, usuario, que no existe, me va a tener un error. Y creo que es usuario, user. Y ahí vieron el trajo admin, punto PG en el mismo que en el 2.
Pero por ejemplo, usuario, password. A ver si no se vale la tabla de un toque acá. Ahí está. Esto por ejemplo es, ahí por ejemplo que le hace el atacante sabe que hay una tabla que se llama usuario, a partir obviamente esto no lleva tiempo, ¿no? Hay una tabla que se llama usuario, una columna se llama user price, acá el power y el admin. O esto está cifrado, después le pasas por un craqueador, un diccionario o un fuerza bruta que tarda un poco más. Y si lo rompes, después tenés que buscar el panel de administración. Pero hay algo, no sé si conocen una tabla que se llama, ¿quién maneja MySQL? ¿Alguien? Sí, así. Hay unas vistas que se llama Schema, ¿nadie conoce? Pero cuando instalan, así que, a ver. ¿Vieron estas information Schema? Son vistas que se van cargando, que casi todos los motores tienen las Schema, todas estas cosas son todo metadatos, que son información de los motores. Por ejemplo, creo que SQL también Server tiene. Y acá lo que va es, por ejemplo, acá hay una columna, hay una que se llama, por ejemplo, columns, que tiene toda, a ver dónde está tabla acá, por ejemplo. Esto tiene todas las tablas que están en la base de datos. Entonces nosotros podemos hacer una consulta a partir de la injection, hacemos una consulta a Schema y traemos todas las tablas. Por ejemplo, acá, en vez de acá, from, ponemos from, formation, schema.tables, y acá ponemos la tabla, la columna de esa tabla, que es tables, ¿no? Tables, ¿vieron? Ahí me trae la primera tabla que existe en esa tabla, en esa vista, que es character set, y vamos a ver si es verdad. ¿Vieron? Character set. Y ahí nosotros, bueno, ahí empezamos a agarrar con limit, por ejemplo, limit 1,1, y vamos corriendo 2, y así, hasta que encontramos alguna que se llame usuario, por ejemplo, y ya sabemos que hay una con ahí lo que se hace es sacar todas las tablas de la base de datos. Y hay algo muy bueno que es una obra de arte que hizo un Benedicto Carrozano en JS, en JavaScript, que esto no voy a estar en. Miren lo que es esto. A ver, miren esto. Vieron que todo lo que hacíamos nosotros, que es agarrar y empezar a sacar del Schema, después tenemos que sacar las columnas de esa tabla con el Schema, entonces trabajamos con el Schema también, o podemos frontear si no hay Schema para ver las tablas. Este vago lo que hizo es hacer que, a ver, si va y busca el JS, que es un código, y no veo el código, local host, .js. Bueno, este es el código. ¿Qué es lo que hace? Se va y busca eso y empieza a trabajar todo con la inyección que nosotros tenemos, con la página vulnerable, y podemos agarrar y es como un PHP MyAdmin. Miren, acá por ejemplo me dice, bueno, la información, Schema existe, me explica todas las bases de datos que tengo. Hago así, hace corta, y voy a agarrar, esto es una inyección, esto estamos en una inyección en SQL, por ejemplo entramos a WordPress, y ahí me explica todas las columnas. 14 años tengo que hizo esto. Y nosotros que estamos estudiados esta mierda. Mirá, voy a elegir por ejemplo, elegí, ¿no es cierto?, un WordPress, me explicó todas las columnas de las tablas, perdón, de esa base de datos. Bueno, ahora digo, por ejemplo, la tabla de user, y me voy arriba y me dice, bueno, mira, este es estas columnas, todas las columnas de esa tabla. Está buenísimo, Muy fácil, o sea, pero que bueno, para hacer esto, o sea, esa es la cuestión después que están los script kiddies, se llaman. Script kiddies son gente que no sabe de código, pero ocupa el código de otro. Sí, o sea, gente, por ejemplo, entra a un foro, porque esto publican en los foros, y dice, mira, esto qué bueno. Y un kill se va y encuentra un significado, le mete esto nomás, el G, el mismo G se llama, y empieza a hackear. Pero él no tiene ni idea de lo que está haciendo ese programa, ni idea que hace Cele, que se va, busca el Schema, viene,
O sea, todo lo que hizo. Esa por ahí es eso se llama script video, también después están los lammers, que son... Lammers. Sí. El problema de eso, o sea, que ese... El G este, ¿conocido vos? ¿Eh? ¿O conocido? ¿Qué? ¿Eh? El término script key, sí. No, el G ese, No. una cinta que hizo Hackerman. No, mi hermano... Lo que pasa es que el problema es que no le puedo inyectar una parte del código que me mande a mí, correo, por ejemplo, todo lo que acaba de ¿Sabes? Eso, bueno, es otra cosa. Por ejemplo, bueno, las shell, que son que es para subir y empezar a emplearte como en los directorios del servidor, todas esas cosas. Por ahí tiene un backdoor que lo dice, eso sí, tiene un backdoor que lo que agarra y le avisa al dueño de la shell que, bueno, acá está la shell en este lugar, se va después y acceden ellos. O muchas cosas más, todo meten en esta. Eso capaz que esto tiene algo, entonces metieron, pero bueno, es lo que así que todo bien. Yo realmente tenía, encima ni me puse a leer el código, si quieren leer, me voy y le dejo acá y... Mira lo que está lindo, ¿eh? Acá, el problema estaba por acá. Bueno, y acá si ponemos start, supuestamente, me empieza a traer todas hacer las selects, mostrar admin, el power, admin, bueno, mail, toda la... No, está muy bueno esto. La verdad yo lo conocí la otra día, que conocí un mago, un amigo mío musulmán. Me pasé y me tomaba esto, ¿qué es esto? Le digo yo. Pues yo decía, ¿qué es esto? No, eso es pero ¿y dónde estoy? Y me decía, ¿vos estás en la idea de una base de datos? No, yo ni conocía, ¿no? Y ahí hablé, que no, esto está muy bueno para mostrar acá. Y bueno, y después hay otro que se llama Blin SQL, que es también de un bárbaro esto. No le puse, pero bueno. El SQL Blin es cuando nosotros no podemos desplegar esa información que, por ejemplo, vieron que me decía, bueno, podemos llegar a sacar la información por ahí en la pantalla, que era admin, que era la clave tal. En este caso, no sé, hay inyección en SQL, se puede inyectar, pero no podemos obtener eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es meter SQL con forma booleana, o sea, sacar si es verdadero o falso nuestra consulta. Entonces, por ejemplo, preguntamos, ¿qué sé yo? ¿Existe una tabla que se llama usuario? Sí existe, determinando la forma booleana de la página, o sea, nosotros tenemos que estudiar cuál es el verdadero o falso. Por ejemplo, miren este caso, esto es inyección en SQL, este login. Pero yo coloco 1 igual a 1, si yo coloco admin, que hay un usuario, me dice pago incorrecto. Eso también es otro error que podría hacer, que se encuentra muy raro, pero hay en los logins o cosas así que se dan información. Entonces acá es lo que me dicen que hay un usuario y no admin. ¿Entienden? No hay que dar nada de información, lo mínimo posible. Obviamente no nos vamos a una caja negra así el usuario porque por lo menos fue un manual en PDF para que pero si yo no pongo nada, fíjense, yo pongo administrador, que no existe SQL, y la contraseña no hace nada. Entonces ahí ¿qué tenemos en este caso admin hizo la consulta y me dio pago incorrecto. Entonces se está ejecutando el SQL, algo me está trayendo es un verdadero para mí. Ahí se toma un verdadero. Y cuando no me muestra nada es falso. ¿Entiendes? Claro. O sea, y esto por ejemplo es en estas cosas también, en la... A ver. Puedo abrir acá. Numbering. Por ejemplo acá. Fíjense en un claro ejemplo. En este caso se está trayendo la información. Si yo pongo AND, o sea, AND 1 igual a 0, AND 1 igual a 1, se sigue interpretando. Yo estoy poniendo AND en SQL acá. ¿Por qué? Porque 1 es igual a 1. Ahora, si yo pongo 1 igual a 0, no me trae nada. Entonces, ¿cuál es mi falso? Este es mi falso y mi verdadero es el 1 igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Se hace en script que ya, bueno, me cuente toda la cantidad de líneas que hay acá, que va a ser distinta a la cantidad de líneas cuando traiga el falso. Y ahí va comparando. Pero eso es así como sí o sí tenés que programar, porque si no te volvés mono o haciendo así. ¿Sabes qué? Cuando terminaste ya te salieron 18.000 vulnerabilidades más nuevas que... Y fíjense, bueno, en este caso, si yo coloco el OR 1 igual a 1, se va a ejecutar una consulta, va a traer la información del registro y decir power incorrecto. Entonces, es mi verdadero. ¿Cómo puedo yo tratar de sacar esta información acá? Voy a anotarla. Por ejemplo, en esta inyección, no sé si se ve en este caso, a ver, coloco comilla simple, se ve, sí, dice comilla simple,
para cerrar la comilla del programador, o lo peor, después ya puedo hacer lo que, o sea, que trate de buscar algo verdadero. Si ya hace algo verdadero, significa que el OR se completa, porque el OR, si lo quieren que sea verdadero, son verdaderos. Y ahora una subconsulta. Digo, select com, o sea, que me cuente todos los registros de la tabla usuarios. Si llega a existir esa tabla usuario, se va a ejecutar y me va a traer un, qué sé yo, por ejemplo, 100 registros. Me va a traerme así 100, número 100. Entonces, esto se va a ejecutar y me va a decir power incorrecto. ¿Vieron? Ahí es como está el error, pero por ejemplo yo pongo usuarios, lo lees acá, me dice falso. Y este código, en realidad es muy raro que programen así, pero puede llegar a ser código vulnerable. No, esto es lo mismo. Sí. Código vulnerable es acá está el problema. ¿Algo está si usuario pass. Yo lo que hago es traer acá, la consulta solamente se hace con el usuario. O sea, y ya ejecuta la consulta. En este caso, si quita el usuario, la tengo. Y después, para entrar al panel, lo que hago es verificar el password. El password que me pasa por post más el password que yo traje de la consulta anterior, que es acá, que es igual a password en este login. Che, pero no sé dónde está el. Acá está. No es cosa. No, pero este código está mal, creo. No, perdón, disculpen. Fíjense que acá vieron que viene pasa el password. Entonces acá el usuario. Con este hago la consulta en SQL. Hace la consulta en SQL. Y después, yo hice la consulta, verifico para entrar al panel, yo verifico si el password que me pasa si saco el password que saqué de la base de datos, que a partir de esta consulta que está el row acá, es igual al password que me pasó acá. Si está bien, lo ejecuto. En caso no, me tira un error de dice password incorrecto. Eso es muy caso típico que programan así. Pero bueno, ese sería un Blin SQL. Y fíjense, yo hice un script que lo que hace es lo que les decía, por ejemplo, a ver, esta consulta, por ejemplo, miren esta consulta, por ejemplo, que son, así se hacen en SQL, en Blin SQL, por eso es muy... Por ejemplo, OR, agarro y traigo la función ASCII, un substring, que es para dividir el string, abro una consulta, select usuario, o sea, seleccioname la columna usuario user de la tabla usuario con el índice 01 y el string, o sea, y pregunta en este caso, ese valor va a preguntar, posicionate en el primer registro de la tabla usuario y el primer carácter de ese usuario. Y decime si todo eso, pasame a ASCII y decime si es igual a 97, que es la A minúscula. En este caso, si yo ejecuto, me da falso. Entonces, ¿cuál es la A en ASCII? 96. Bueno, no sé, en este caso. Esto andaba ayer, pero. Bueno, anda. Y lo que hice esto para explicar, para que vean. Un script en SQL, en PER, que ataca, ¿no es cierto?, a mi tótem más, y a partir de determinadas inyecciones que va verificando, va preguntando, por ejemplo acá, con una inyección, pregunta si existe información en schema. Todo por código en PER, me dice sí, bueno, existe. Esto es una prueba de concepto más. En la tabla MySQL, si el usuario es root, dice el usuario no es root, porque recuerden que es un totex. Y empieza a preguntar las tablas, por ejemplo, tabla de usuario encontrada, tabla de MySQL encontrada, dice, ahora preguntando columna, dame un nombre de una tabla de cualquier número. Y sería usuarios, y empieza con un diccionario a verificar las tablas. Bueno, encuentra esto, usuario y user, así como se hace en Linux SQL. Y por ejemplo con este, ahí elegí lo que quería hacer, por ejemplo, la versión, el user, database, etc. Se puede hacer la misma cosa que hicimos hoy, que sacábamos así, pero por Blin también es hacer uno por uno, así, verificando booleano, no booleano, o sea, mucho más engorroso, pero se puede sacar la misma información. Lo que pasa es que hay que hacer un script, ¿vale? Bueno, eso es Blin
Y bueno, me olvidé de mostrarle acá las soluciones. Las soluciones que hay para filtrar, por ejemplo, cuando están programando, por ejemplo, eso no es la noticia que trae, hay una función que se llama int, que lo que hacemos es que todo lo que se tome de la variable get, observando probabilidad que le da igual a id, sea sí o sí entero. Si no es entero, no. Si vos pones un string ahí, te toman entero solamente. Por ejemplo, pones 1, 444 y 1, digo, y A, B, C, te va a tomar el 1, van ahí. Entonces todo lo que vaya afuera en la consulta va a ser un entero y no, imposible que metan no sé con inyecto en ese caso. En el caso de ser entero, ¿no? Esa es una función, después no sé si quieren notar, hay otra que se llama isNumber, que verifica si es número. Esa también es otra. Después hay otro que es setType, que le hace un casteo, ¿no? Agarra lo que le pasás y dice, bueno, esto transformar en entero. También es otra solución. Y prepare statement, que es lo más seguro también. Que es toda una clase que hay que todos los lenguajes tienen. ¿Qué hora es, Me estoy colgando. Las 3. Le he mostrado vos algo como muestro acá un blog. Muestro un blog y porque si no, no se da el tiempo después. Por ejemplo, otras fallas. Por ejemplo, ¿quién programa nuevo, no? Sí. ¿Qué programa nuevo? Si hacía años no. Sí. El upload, por ejemplo. Cuando sí o sí, se hace upload. Vos lo filtrás para que, por ejemplo, no suba un PHP a tu blog. Sí, tenés que filtrar para que no te suban cualquier cosa. ¿Cómo lo haces eso con...? Yo lo hice con expresión regular, no sé. Y hay clases, dependiendo en qué lenguaje esté trabajando, hay clases que verifican el binario, digamos, el tipo de... Vos lees el archivo en sí. Y sí, o si no pueden verificar la extensión, pero te pueden cambiar la extensión y no sirve de nada. Y bueno, pero si te cambia la extensión no pasa nada porque no se interpreta. Porque te cambia Sí. te hace name.jpg.php. Claro, te cambia la extensión, puedes Pero tú después te detecta el primer punto. No, pero bueno, vos la haces. A ver. Yo lo que hago es que le detecte el último punto. Claro. Ahí, imposible. Después creo que hay otra cosa para verificar si es realmente imagen, creo que con sí, puedes con verificar clase. content type también, pero eso tampoco, sí. pero no es muy seguro, porque vos Ese no podés es verificar seguro. los primeros objetos, digamos, o sea, vos podés verificar también la cadena binaria, de binaria, sí, ¿entendió? Los primeros objetos qué caracteres tiene, pero eso Sí, ese. nunca se cumple. O sea, Bueno, nunca y se por cumple. ejemplo, trabaja, este código vulnerable, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, upload vulnerable. Vamos a agarrar y subir un PHP, por ejemplo. Personal, por ejemplo. Cargar, me dice error, extensión no permitidas. Porque, y el código vulnerable es este. El error está acá en que cuando nosotros hacemos el upload, estos son los inputs, ¿no? El input file se llama imagen B vulnerable. Y nosotros acá, con este dato, tomamos el tipo del archivo, ¿no? El tipo del archivo que sube, todo por la función de PHP, y lo guardamos acá. Y esto va en la cabecera HTTP, esto que está acá. O sea, esto le dice, qué sé yo, bueno, lo que está subiendo es una imagen, lo que está subiendo es un binario, lo que está subiendo es un dato PHP, por ejemplo. Lo guardo acá y después lo pregunto más con eso, con ese tl post, esto pregunta si lo que guardé acá, que vendría a ser el tipo de imagen, el tipo de archivo, aparece la palabra GIF o aparece la palabra JPG. En el caso que sea así, lo sube. Pero ¿qué le pasa? Eso es vulnerable, porque fíjense, cuando yo, por ejemplo, examinar, voy a subir una imagen. Pues subir 2 puntos. No. Puede ser. El del Diego, vamos a subir. Te va a dar error. ¿Sabe lo que? Y acá con este editor que se llama Tamper modifico la cabecera HTTP. Antes que se pase a mi Apache, yo voy a modificar. Es como si se pone un snippet ahí antes. Entonces voy a poner comenzar modificación y me voy a ir a cargar. Pero yo le voy a mostrar cómo va. Y ahí modificar.
¿Está? Y esto son la información que está pasando. Fíjense, el file name dice, bueno, el name se llama imagen B, el file name se ve algo, ¿no? Sí. Maradona.jpg se llama el nombre. Y yo acá le puedo poner, qué sé yo, lo que yo quiero ya. Ahora ya no se llama más. Content type, y acá está el problema. Miren que acá está pasando que dice image barra JPG. O sea, solamente el browser ya se da cuenta ya que se está pasando una imagen. Entonces ya te lo ponen en la cabecera CSV como una imagen. Pero nosotros podemos modificar eso. Agarramos y ponemos cualquier cosa. En este caso va a dejar subir, ¿por qué? Porque una imagen, yo la subo. Imagen JPG. Imagen subida. Ahora, lo mismo para una shell, por ejemplo. A ver, examinar. Subo un PHP. Este, por ejemplo, a ver. Lanzar modificación. Y lo que se hace, se carga, se modifica. Fíjense acá, M5PHP, le dejamos el nombre, nomás como está. Y acá está Content Type, dice aplicación XPHP. Y no se dio cuenta que es un PHP, entonces nosotros acá borramos. Y pasamos image JPG. Imagen subida. Y acá está. Entonces, una vez me tocó hacer un pentesting con el Bauti Humano que me dio, un sitio web, que me pagaron una miseria, pero bueno, ya vamos a empezar. Y lo tenía en una falla, tenía XSS, esas cosas. Y me dieron acceso porque vos para acceder tenía que pagar, era para el clasificado, pero para poder tenía que pagar, no sé qué, para poder clasificar. Entonces me dieron una cuenta del administrador para ver, y tenía esta falla. O sea, no tenía ninguna falla, empecé a testear el upload y vi algunas cosas raras que no. Era igual a esto, solamente que antes de poner image JPG, después le tenía que poner GIF 89, que nunca supe por qué. No sé por qué, porque con GIF 89 yo lo ponía y andaba. Y así subí una shell y me mostraron súper en el fondo todo lo que hicimos. Imagínense acá, después de ahí subí PHP, subí una shell y ahí empezaba a ver todos los archivos de la base del host. A ver, no sé si yo tengo una shell. ¿Alguien conoce una shell? C99. ¿Eh? C99. Eso lo llamo. Ahora le voy a mostrar la única que me interpreta a mí, que es bueno, acabo de subir una shell ahora. Esto es una shell, esto es lo que se sube. O sea, con esto fíjense toda la información que tenemos que el name, bueno, se llama Linux Bastard y tiene un kernel 2.6.32, bla bla bla. Tenemos el servidor y bueno, acá me empieza a listar todos los archivos en ese coso que está en el directorio donde está. Y podemos ya hacer muchísimas tools, tienen muchas tools de moverte por el directorio, conectarte a, tiene un cliente de MySQL, un FTP, etc. Esto cuando se sube, se empieza a sacar, acá puedes leer, editar archivo, crear archivo, editar el archivo de alguien. Cuando está dentro de la serie que querés. Y bueno, y la solución que yo le di, ahí como ya nos dijo el compañero ahí, que es agarrar y no tomar el dato que se pasa por el CTP, sino agarrar el nombre, con esto que tomo el nombre, vieron ese nombre que se decía, que se pasaba por el CTP, tomaba el nombre de ese archivo, lo paso a minúscula y agarro el último carácter que es el punto, o sea, a partir del punto agarro lo último. El último punto, o sea, lo que puede subir, que se llama imagen, .jpg.php y me va a tomar PHP. Entonces, después con una versión regular, se pregunto, bueno, si igual a JPG o lo que yo sé, quiero que ingrese acá, se va a hacer el upload acá, que no se hace. Y eso es una de las que encontré, no sé,
Creo que hay otra forma también con GD, con una clase GD que es poder agarrar y analizar todo y verificar si una imagen o no, pero no sé si ocupa mucho procesamiento en el servidor. La verdad nunca lo probé, no sé si alguien lo probó. ¿Alguna pregunta acá? Lo que vamos a hacer es pasar al que hablaba Bernardo, porque si no, mucha. Vamos a hacer un break un ratito y ya te ahí con un break. Si no. Bueno, Bernardo lo que va a hablar es de XSS, que es una falla que está en todos los sitios. Y CSRF, que está muy ocupada esa vulnerabilidad, que es más o menos relacionado con XSS. No sé qué llegó. Sí, que al lado de la comunidad, y es porque esto lo que que no leí y es en la parte de otro y hasta ahí no. Yo básicamente lo que voy a hablar es de dos fallas que son muy utilizadas para lo que es estafa, para lo que es transacciones, por ejemplo, cuando se realizan transacciones de dinero en los bancos, suelen haber fallas que no verifican si el usuario real es el que está haciendo la transacción de datos. En esos casos se pueden realizar, por ejemplo, transacciones no deseadas haciendo que el usuario ejecute un determinado link que explota esa falla. De la primera que voy a hablar es de XSS. ¿Alguien sabe lo que es XSS? Bueno, en inglés significa Cross-Site Crypting. Se utiliza la X en vez de la C porque si no va a quedar muy parecido a C. Entonces, lo que en realidad hace el XSS es explotar alguna forma de ingresar datos a la página, donde se muestran en la página, y que no son filtrados.